Listo. Antes de comenzar con la clase, voy a hablar un poquito sobre el trabajo integrador. Todavía no estoy respondiendo dudas al trabajo, ¿de acuerdo? Porque hoy en la noche voy a grabar ciertas cosas del trabajo integrador, porque el día domingo necesito que me den sus avances de los asientos de operación. ¿Ok? Tu entrega es el día 17 de junio y lo que voy a hacer con todos ustedes, es decir, con todos los chicos que están en el grupo de WhatsApp que han pagado por un paquete, lo que yo hago siempre y lo he hecho en todos los ciclos es, voy a subir como que ciertos ejemplos al grupo, a la plataforma, yo ya les voy a avisar cuando esté listo y voy a explicarles, por ejemplo, ¿no? En su trabajo integrador, para hacer un paréntesis antes de entrar al tema, en su trabajo integrador hay indicaciones que tienes que crear como 6 asientos de compra con descuento, una mercadería en tránsito, 10 de ventas y más indicaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es darte ejemplos que no tienes que copiarlo igual. Ojo con eso, no te estoy dando la respuesta. Te voy a dar ejemplos de cómo podría ser una compra con descuento por pronto pago. Tú ya le cambias el número, le cambias las condiciones, le cambias la empresa, etc. Hoy en la noche voy a poner todos los ejemplos, algunos ejemplos tanto para la compra, para la mercadería en tránsito, para un préstamo, para una compra de activo fijo, etc. Ya cada uno con su grupo lo empieza a transformar. Mis ejemplos ya empiezan a transformarlo de acuerdo a lo que ustedes han avanzado. Ahora, mis ejemplos no es solamente lo que ustedes tienen que tomar del trabajo. Si ustedes han hecho algo parecido, bacán, que se quede. Ok, entonces, el día domingo, hasta el día domingo, de acuerdo, hasta plan 8 de la noche, lo voy a poner por el grupo, pero les aviso, tienen para entregarme toda esta primera parte de los asientos de operación. O sea, todos ustedes, bueno, no es obligatorio, la verdad, solamente las personas que desean que yo les revise con tiempo y que les mande las correcciones. Después que yo te suba el video, y que tú puedas trabajar con tu grupo el sábado, por eso te estoy dando hasta el domingo, hasta las 8 de la noche, cada persona que tenga todos los asientos de operación de tu trabajo, o sea, necesito el asiento de apertura, primero la empresa que han elegido, segundo el asiento de apertura y todos los asientos de operación que son mínimo 30. Lo voy a revisar. Esa es la primera parte. Ok, hasta el día domingo. Si has avanzado más, bacán, pero yo solamente voy a revisar hasta esa parte. Y así voy a estar subiendo como ejemplos para los ajustes, etc. ¿Ok? Entonces, tu trabajo es como que todo lo que has aprendido en esta segunda parte. Por ahora, lo que ya tienes que ir avanzando son asiento de apertura, asientos de operación, que fue antes del parcial, y ajustes, que fue la PC3. Ya tendrías la capacidad de hacer estos 3 temas. Balance constructivo todavía no lo puedes trabajar en tu trabajo integrador porque recién te lo voy a explicar. Ratios todavía no lo puedes hacer porque necesitas hasta balance constructivo. Entonces, hay temas que todavía no están en la capacidad de hacerlo porque todavía no les he enseñado. Pero lo que ustedes ya tendrían que estar avanzando, porque ya es aquí a 3 semanas la entrega, es asientos de apertura, que es 1, todos los asientos de operación con las indicaciones de tu PDF y ajustes. Eso es básicamente. Ok, entonces hoy en la noche voy a dar ejemplos de cada cosa. Obviamente no te voy a dar todos los ejemplos, te voy a dar algunos y tú ya, de acuerdo a lo que ustedes van avanzando, se dan cuenta si lo han hecho bien o mal. Y el día domingo les voy a revisar a los que quieran, no es obligatorio. Siempre cada fin de semana voy a tener evaluaciones, o mejor dicho, revisiones periódicas con ustedes para ir avanzando y viendo sus avances del trabajo. Ok, si tienes alguna otra pregunta puntual o algo, me lo haces por WhatsApp. ¿Ok? Listo. Ahora, la empresa ustedes lo eligen. Hay muchos que me dicen, Gina, ¿qué empresa? Yo no te voy a dar la empresa. Ustedes tienen que elegir la empresa, el archivo, etc. Yo lo único que te voy a ayudar, no te voy a dar la respuesta tampoco, porque hay mucha gente que me dice, ¿cómo hago eso? No lo sé. Hay gente que me pregunta cosas que yo ya lo enseñé y no revisan la teoría. Entonces, yo lo que voy a hacer en la plataforma no se va a poder descargar, no voy a enviar ningún archivo.
Ok, hay gente que me pide archivos, no voy a enviar archivos. Lo único que hago es grabar lo que voy a explicar, entonces lo único que tienes que hacer tú es entrar a la plataforma, o si no, no lo vas a poder ver. ¿Ok? Entonces, no me pidan archivos. Gina, lo que has trabajado en el video, pásamelo. No, no doy archivos. ¿Ok? Solamente grabación. No lo puedes descargar tampoco en la plataforma, con ejemplos. Si hay algún ejemplo que no te queda claro, me escribes y me dices, Gina, mire, estoy haciendo esto y no me quedó claro. Te lo explico. Ahora, yo sé quién copia mis ejemplos. La persona que copie mis ejemplos, te voy a decir que están mal. Ok, o sea, los ejemplos que yo te doy no es para que lo copies, es para que lo hagas similar. Yo recuerdo qué ejemplos pongo y voy a revisar su Excel uno por uno. Si yo veo que hay un ejemplo igualito al mío, te digo que eso está mal. No puedes copiar igualito al mío, tienes que hacerlo similar, o sea, yo te voy a dar como una ayuda de cómo hacer, pero tú tienes que cambiar un porcentaje, tienes que cambiar el número, etcétera. Ahora, otra cosa, el trabajo es personal, no vayan a hacer, y por favor eso que me ha pasado el ciclo pasado, no vayan a compartir información con sus compañeros porque les ponen cero y además te mandan a alzar y tienes todo un tema. Tu trabajo es tu trabajo y te ubicas con tu grupo, nada más. No vayas por ahorrar tiempo, por ser así como que estar haciéndolo apurado el trabajo y dices, amiga, pásame tu trabajo y yo te paso el mío y compartimos información. No hagan eso. Ya pasó el ciclo pasado, hicieron eso, ya varios grupos lo jalaron y además les dieron una amonestación y te juegas la entrada a la UP. ¿Ok? Entonces, cuidado con estar compartiéndose información del trabajo. La información que yo les doy y que les voy a enviar por la plataforma es los ejemplos para que ustedes se guíen. Si de repente alguien no sabe cómo hacer una mercadería en tránsito porque se olvidó, yo te voy a poner un ejemplo. Y algo así lo puedes hacer, pero con tus propios datos, con tu propia empresa, etcétera. O sea, yo no puedo ver ejercicios parecidos en sus trabajos porque no todos pensamos iguales. Y también tengan cuidado con eso y tampoco lo manden a hacer. Yo no hago trabajos, empezando, ¿ok? Pero he visto otras academias que sí lo hacen. No mandes a hacer tu trabajo porque los de la UP, los profesores se dan cuenta. Es obvio cuando una persona manda a hacer un trabajo, se nota. Entonces, tengan cuidado, háganlo ustedes. ¿Qué herramientas les va a ayudar? O sea, su trabajo es inventar. O sea, no tienes que sacar información de otro lado, sino que inventar. La única información que tienes que sacar del trabajo es la empresa. Nada más. De ahí, todo lo que hagas, la compra, la venta, el descuento por pronto pago, el préstamo es inventado. ¿De dónde te puedes ayudar? De tus dirigidas, de tus dos últimas dirigidas de asientos contables, ahí tienes varios asientos que te puedes ayudar para copiar algunos asientos parecidos para tu trabajo. ¿Qué más te puedes ayudar de los ejercicios que hemos practicado en el parcial de asientos, del resumen de asientos? O sea, tienes varias herramientas para hacerlo. De todas maneras, te va a tomar tiempo. Yo sé que es un trabajo pesado, pero si lo comienzas desde ahora, ya desde ahora, para la tercera semana que es la entrega, todos ustedes van a estar muy bien. Pero si lo haces 2 días, 3 días antes, vas a estar pero como loco o loca porque no vas a llegar, no vas a terminar. Entonces, vuelvo a repetir, hasta el domingo tienen para entregarme sus avances. Yo contenta que hayan terminado hasta los asientos de operación, o sea, los 30 asientos como mínimo que tuvieron que crear, para yo revisarles y decirles los errores. Si no has cometido errores, bacán. Y si has cometido errores, lo puedes corregir con tiempo. Pero si alguien de ustedes ya está más avanzado y está hasta ajustes, bacán, yo les reviso igual. Pero por ahora, hasta el día domingo, necesito que todos ustedes, bueno, los que quieran, la verdad, y espero que sean todos, puedan hacerlo hasta asientos contables. Hablen con su equipo, hablen con su grupo y avancen. Es la ayuda y de verdad esa ayuda ha funcionado mucho porque el ciclo 2022-2, la gran mayoría que me presentó sus avances los fines de semana y yo me puse a revisar 4 o 5 horas un domingo, que es descansar para mí, pero les estoy dando ese espacio para poderles ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, si esa es mi ayuda, lo único que espero de ustedes es que trabajen, pues, ¿no? O sea,
Porque si ustedes me pasó el ciclo pasado con un grupo, nunca me mandaron sus avances y un día antes, porque obviamente reviso también los avances un día antes de la entrega, ¿no? Para darle todo el check y que ya lo envíen, un día antes quería que les revisen todos. Eso es imposible. Entonces, si ustedes no me presentan su avance el día domingo, entonces yo en la próxima semana que hay un segundo entrega para mí, ya no les voy a poder revisar el anterior, porque se me va a acumular, somos un montón y no todos son equipos. Entonces voy a tener varios trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, hablen con su equipo, hablen con su grupo, ¿de acuerdo? Entonces yo hasta el día domingo, hasta las 8, 9 de la noche, ustedes envíen nomás, voy a estar revisando hasta los asientos de operación, los 30 asientos de operación, ¿ok? Y los que tienen más avanzado, bacán, me entregan nomás y yo sigo revisando. ¿De acuerdo? Pero ya pónganse las pilas, ¿ah? No esperen la próxima semana, es ahorita, porque el trabajo es bien largo, ¿ok? Y es un trabajo sencillo. El ciclo pasado, la gran mayoría, el 99% se sacaron más de 17, 18, 19. No ponen 20 en un trabajo, es un poco raro, nadie sacó 20, pero están entre 17 a 19. Pero háganme caso, cuando suba los videos les voy a decir y voy a ponerlo súper ordenado para que se den cuenta en sus ejemplos, etcétera. Y ya para terminar y dejar de hablar del trabajo y entrar al tema que nos toca hoy, por favor, no se repartan las partes. O sea, está bien que se repartan, digamos, no sé, pues Adriana hace las ventas, Andrea Moya hace pues el préstamo, perfecto. Pero cuando terminen sus partes y lo unan al trabajo en uno solo, todo su equipo tienen que revisar. ¿Por qué? Porque hay trabajos que se notan la diferencia entre una pregunta y la otra. O sea, se nota que lo han hecho por separado. Créanme, yo cuando leo todo, ese trabajo no tiene sentido. Un trabajo que no tenga sentido en las fechas, que no tenga una hilación, es porque lo han hecho por separado y se nota. Entonces, si lo están haciendo por separado, si se están como que partiendo las cosas, créanme que va a ser una locura. O sea, es imposible partir en contabilidad porque es un hilo. O sea, si tu compañera, la primera parte que le tocó, hizo mal, la siguiente compañera lo va a hacer mal porque arrastra todo lo de atrás. Entonces, busquen un tiempo entre su grupo para que lo hagan todos juntos y vean la hilación en las fechas, si tiene sentido lo que ustedes están colocando, etc. Ahora, otro punto importante que también sucede en los trabajos, si ustedes tienen compañeros que no hablan en su grupo, porque imagino que han hecho un grupo de WhatsApp y hay compañeros que ni se asoman, simplemente bótalos del grupo, así de fácil. De acuerdo, habla con tu profesor, le dice, ¿sabes qué, profe? Esta persona ni existe, ni aparece, y lo sacas del grupo. Pasó mucho el ciclo pasado, mucha gente votó, muchas personas del grupo, porque recién se pusieron las pilas un día antes de la entrega. Entonces, si tú ves compañeros que están flojeando, que no se reúnen, háblales porque ya están en presencial, diles que se reúnan, caso contrario, no te perjudiques tú, avanza tu parte, avanza lo que tú tienes y si esa persona no trabajó, lo sacas del grupo. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, vayan avanzando ustedes, si tienen compañeros que están flojeando, qué sé yo, ustedes vayan avanzando. Y ya cualquier duda, cualquier cosita, me van preguntando. Ok, chicos, entonces quedó claro. Hoy en la noche voy a subir, ya les dije, algunas partes, más que todo la parte de los asientos de operación con algunos ejemplos, ideas que les voy a ir dando para que puedan armar sus asientos contables. Sí, yo les voy a avisar por el grupo. De acuerdo, entonces, si no has avanzado tu trabajo, por favor, ya desde mañana ponte a avanzar. Tú sola, no importa, porque igual si tú trabajas todo el trabajo integral, estás practicando para el final. En el final entra todo lo que te están preguntando en el trabajo integral. Asientos, ajustes, balance constructivo, todo. Entonces, si lo haces sola, bacán, tú estás practicando para el final. Y el final vas a llegar, pero súper bien. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta que tengan del trabajo? Perfecto, entonces quedó claro. Ese va a ser mi ayuda, revisarles, poniéndole ejemplos en el grupo, etc. Ahora sí, vamos a comenzar con el balance constructivo. Recién lo voy a ver, Rodri. Estaba hablando un poquito del trabajo integrador y ahora sí, recién voy a ver este tema. Bueno,
Dicho todo acerca del trabajo integrador, vamos a comenzar con el balance constructivo. Ya saben que la próxima PC es la próxima semana y entra 2 temas. Balance constructivo, asientos de cierre, que es un solo tema, y ratios. Hoy voy a terminar con la teoría de balance constructivo y asientos de cierre, ¿de acuerdo? Así que les he pasado la teoría y los resúmenes y vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre un balance constructivo. Un balance constructivo, existen 2 tipos de balance constructivo. Un balance constructivo cuando tienes ingreso y un balance constructivo cuando tienes pérdida. Ok, entonces eso es lo primero que tienes que saber acerca del balance constructivo, que también es un tema que te piden en el trabajo. Entonces, el balance constructivo tienes 2 tipos. Cuando te da ingresos, ahora vamos a ver cuándo me da ingresos y cuando te da pérdida. En este resumen que yo les he hecho, les he puesto como que los pasos que tú tienes que seguir, ahí están todos los pasos que tú tienes que seguir para elaborar un balance constructivo. Pero esto yo no lo voy a leer, porque si yo lo leo, no me vas a entender. Entonces, esto es para ustedes. Para que ustedes lean, si hay algún paso que te olvidaste, ustedes lo lean y se acuerden. Yo les voy a enseñar con un ejercicio de cómo armar un balance constructivo. Entonces, el balance constructivo es bien mecánico, es recontra fácil de aprenderlo y lo vamos a hacer con este ejercicio. Presten mucha atención que ahorita ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, solo mirar su pantalla para que si tienen alguna pregunta o duda me la hagan. Vamos a este Excel. En este Excel les he pasado, obviamente a todos ustedes, y les he puesto 2 tipos de balance constructivo. Les he puesto un balance constructivo cuando hay un ingreso y cuando hay una pérdida. Vamos a hacer de las 2 modalidades. Lo más común que viene en tu examen es cuando es ingreso. Ese es el más común, pero también suele venir pérdida. Entonces tú tienes que saber ambos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un balance constructivo? Yo lo defino de esta manera. Un balance constructivo es una tabla. Ok, es una tabla que tiene 7 columnas. Tiene la columna del balance de sumas, que ustedes pueden ver, tiene la columna del balance de saldos en ese orden, tiene la columna de ajustes, saldos ajustados, estado de resultado, utilidades retenidas y el estado de situación financiera. Entonces, cuando ustedes les pidan hacer un balance constructivo, tienen que hacer esta tabla. Balance de sumas, balance de saldos, ajustes, saldos ajustados, estado de resultado, utilidades retenidas, estado de situación financiera. Muy bien, vamos a ver cómo se arma. Ustedes saben que el balance de sumas y el balance de saldos no es otra cosa que el balance de comprobación. Eso fue tema pasado y ustedes saben que esto se llena con los asientos de operación. Y siempre tiene que cuadrar, o sea, el balance de sumas, su debe y su haber tiene que ser lo mismo, en el balance de saldos lo mismo. O sea, esto de aquí, estas 2 primeras columnas se llama balance de comprobación. Y lo sacas de los asientos de operación. Una vez que ya tienes el balance de sumas y el balance de saldos, que siempre va a ser dato del problema, eso siempre te lo van a dar, luego vienen tus ajustes. Tú por la PC anterior ya sabes hacer ajustes y los ajustes lo tienes que pasar aquí. Todos los ajustes que tengas en tu ejercicio, en tus asientos, lo pasas. Si está en el debe, lo pones en el debe. Si está en el haber, lo pones en el haber. Entonces, acá ya te puse todos los asientos de ajuste y cuando termines de pasar todos los asientos de ajuste en esta columna que se llama ajuste, cuando sumes el debe y cuando sumes el haber, te debe de cuadrar. Si no te cuadra, es que algo tú te has equivocado, porque siempre te tiene que cuadrar. Si no te cuadra, no puedes avanzar. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, una vez que ya colocaste todos los ajustes que tengas en el ejercicio, los ajustes, ya saben ustedes, son infinitos, depende del problema, y ya te cuadra, ahora hallas los saldos ajustados. ¿Cómo se halla los saldos ajustados? Te lo voy a colocar aquí. Los saldos ajustados siempre es balance de saldos, más o menos ajustes. Siempre lo vas a hallar así, con los saldos y los ajustes. Entonces, como yo tengo Excel,
Para hallar los saldos ajustados necesitas el balance de saldos y ajustes, nada más. El balance de sumas no. Entonces, como yo tengo Excel, lo voy a ocultar para no ver tanta columna. Entonces, solamente me quedo con el balance de saldos y ajustes. Y ahora, ¿cómo hallas los saldos ajustados? Por ejemplo, primera cuenta, caja y banco. Mira tu balance de saldos y tus ajustes. Mira dónde está el monto mayor. ¿Dónde está el monto mayor? En el debe. Entonces, te ubicas en el debe y dices, como uno está en el debe y el otro está en el haber, cuando están en posiciones diferentes, como por ejemplo, uno en el debe y el otro en el haber, se resta. Entonces, Gina, el saldo ajustado de caja y banco sería así. Uno está en el debe, el otro está en el haber, ¿de acuerdo? Y el mayor está en el debe. Entonces, te ubicas en el debe del saldo ajustado y restas mayor menos menor. Listo. Y ya tienes el primer saldo ajustado. Preguntas. Y así lo tienes que hacer para todas las cuentas. Comienza con los valores negociables. Valores negociables solo hay un número, entonces lo colocas en el debe. Luego viene cuentas por cobrar a comercial. ¿Dónde está el mayor? El debe. Ok, uno está en el debe y el otro también está en el debe. Cuando están en el mismo lugar, o sea, debe y debe o haber y haber, se suma. Como están en la misma posición, ambos en el debe, me ubico en el debe que es el mayor y sumo. Listo. Luego, provisiones. Si tú miras, tanto en el balance de saldos como en el ajuste, ambos están en el haber. Entonces, como ambos están en el haber, están en la misma posición, lo sumas y lo pones en el haber. Listo. Pasa a la siguiente, mercadería. ¿Dónde está la mercadería? La mercadería lo tienes así. Tienes debe y debe. Entonces, si está en el debe y debe, lo pones en el debe y lo sumas porque están en la misma posición. Acá tienes que tener mucho cuidado porque si restas algo mal, no te va a cuadrar. Luego, seguro pagado por adelantado. Está en el debe y en el haber. Están en diferente posición, entonces lo voy a restar. Y ahora, ¿dónde voy a colocar esa diferencia? En el debe, en el mayor. Entonces, te ubicas en el debe, que está el mayor, y restas 80.000 menos 12.000. Listo. Luego, terreno y maquinaria y equipo solamente tienen un número, entonces lo copias en el debe. Luego, depreciación acumulada, ¿dónde está? Haber y haber. Entonces, te ubicas en el haber y sumas. Luego, todas estas cuentas que ustedes ven aquí, que lo estoy seleccionando, están todas en el haber y son únicas, porque solamente hay ese número. Entonces, todo lo copias en el haber. Luego, devolución y rebaja sobre venta. La devolución y rebaja sobre venta en el balance de saldos y ajustes solamente está en el debe. Entonces, lo copias en el debe, en el saldo ajustado. Luego, las compras, fletes y devoluciones sobre compras. Les voy a dar un tip. Siempre que hallen los saldos ajustados de estas tres cuentas de las compras, los fletes y seguros sobre compra y las devoluciones sobre compra, siempre tiene que salir cero. Si no le sale cero es que algo han hecho mal. Siempre las compras, los fletes y seguros sobre compras y las devoluciones sobre compras siempre son cero. Se dan cuenta, mira, el debe con el haber tienen la misma cantidad y se resta, cero. Lo mismo con los fletes. Debe y haber, cero, porque tienen la misma cantidad. Y lo mismo con las devoluciones. Haber y debe, se tiene que restar, tiene la misma cantidad, cero. Lo puedes colocar así como guión o le colocas cero. Luego, los descuentos por pronto pago es el único número y está en el haber. Te ubicas en el haber en el saldo ajustado. Gasto por sueldo. El gasto por sueldo está en el debe y también en el debe. Ambos están en el debe, entonces te ubicas en el debe y sumas. Cuando están en el mismo lugar se suman. Luego, el gasto por LAT está en el debe. Lo pones en el debe del saldo ajustado. Los totales no se colocan, no se hace nada. Y ahora viene lo de abajo, que como solamente hay un número, lo copias en la misma posición. No hay que sumar ni restar nada. Esto está en el debe, debe, debe,
debe y haber. Hasta ahí, preguntas. Ya tienes los saldos ajustados y ahora vamos a sumar y me debería de cuadrar. Vamos a ver si nos cuadra. Vamos a sumar todo el debe del saldo ajustado. Para ello ustedes tienen que sumar en su calculadora. Y vamos a sumar el haber. ¿Listo? ¿Nos cuadró o no? Sí. Entonces, una vez que ya hallaste los saldos ajustados y ya te cuadró, pasamos al siguiente. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Ok, una vez que ya hallaste los saldos ajustados, voy a ocultar el balance de saldos y ajustes que ya no me interesa, lo voy a ocultar y me voy a quedar solo con los saldos ajustados. O sea, ustedes solamente tienen que ver los saldos ajustados. Ya tengo los saldos ajustados, ahora el siguiente paso es clasificarlos. ¿Qué significa eso? Cada cuenta que ustedes ven aquí va a pertenecer a alguna de estas tres columnas que ustedes ven aquí. Puede pertenecer al estado de resultados, ustedes ya saben por el parcial que dentro del estado de resultados solamente vas a colocar todos los ingresos y gastos. O sea, si es una cuenta que pertenece a los ingresos o gastos, van en el estado de resultados. Utilidades retenidas. Dentro de las utilidades retenidas, o también conocida como resultados acumulados, va la cuenta que dice utilidades retenidas o resultados acumulados. Y por último, el estado de situación financiera. En esta columna van todas las cuentas que pertenecen a ese estado, o sea, activos, pasivos y patrimonios. Entonces, tu chamba es clasificarlo. Empieza a clasificar. Por ejemplo, caja bancos. Caja bancos es efectivo, estado de situación financiera, y lo copias en la misma posición. Si está en el debe, lo copias en el debe. Valores negociables es un activo, estado de situación financiera. Cuentas por cobrar a comerciales es un activo, estado de situación financiera. Provisión para incobrables es un activo pero negativo, va en el haber, ok, estado de situación financiera. Mercadería es un activo, estado de situación financiera. Seguro pagado por adelantado es un activo. Terreno es un activo. Maquinaria y equipo es un activo. Depreciación acumulada de maquinaria y equipo que está en el haber es un activo. Cuentas por pagar a comerciales, pasivo. Cuentas por pagar, pasivo. Capital social, patrimonio, estado de situación financiera. Reserva legal, patrimonio, estado de situación financiera. Utilidades retenidas. Si bien las utilidades retenidas es una cuenta del patrimonio, como ustedes tienen una columna llamada utilidades retenidas, entonces lo van a colocar en su columna. Estas utilidades retenidas que está en el haber, lo colocas en la columna llamada utilidades retenidas. Listo. Luego, ventas brutas. Las ventas brutas son ingresos. ¿Dónde van los ingresos? ¿En qué columna? En el estado de resultados. Ahí van los ingresos y gastos. Entonces, como está en el haber, lo colocas en el haber del estado de resultados. Luego vienen las devoluciones y rebajas sobre ventas. Las devoluciones y rebajas sobre ventas son gastos. ¿Dónde irían los gastos? Estado de resultados. Luego estos tres se hizo 0, no hay que clasificarlos. Y luego el descuento por pronto pago. Un descuento por pronto pago cuando esté en el haber es un ingreso. Los descuentos por pronto pago son ingresos si están en el haber. Gasto por sueldo y por LAT, estado de resultados en el debe. Luego el costo de venta. El costo de venta ustedes ya tienen que saber que el costo de venta es un gasto. Entonces va en el debe del estado de resultados. Gasto por depreciación. Los gastos por depreciación, estado de resultado. Gasto por seguro en el debe, porque el número está en el debe, estado de resultados. Gasto por incobrables en el debe,
estado de resultados. Y finalmente, sueldo por pagar. El sueldo por pagar es un pasivo, así que lo vamos a poner en el estado de situación financiera en el haber. Y ya clasificaste todas las cuentas en la columna donde pertenece. Preguntas. Se están dando cuenta de la lógica, ¿no? O sea, de los pasos. Dime, Rodrigo, te escucho. Sí, no, una pregunta. ¿Por qué utilidades retenidas si viene el haber? Porque está en el haber, Rodrigo. Así se Ajá. O sea, solo copias lo que está, nada más. O sea, utilidades retenidas va en la columna utilidades retenidas. ¿Por qué en el haber? Porque el número está en el haber. Si estuviera en el debe, lo copias en el debe. ¿Ok? O sea, solamente se copia y pega en la misma posición. Dime, Luciana, te escucho. Tina, una pregunta, ¿el sueldo por pagar Ujú. necesariamente tiene que ir debajo de todos los gastos o puede ir No, sin, no, o no. sea, Este es el orden de este balance constructivo. No es que haya un orden, puede ok, ser diferente no hay orden. un orden. No, no hay un Ok, orden en el ok, balance constructivo. Perfecto. Dime, gracias. Camila, te escucho. O sea, los clasifico según el estado financiero, ¿no? Que pertenece. Claro, o sea, lo clasificas, Cami, de acuerdo a las cuentas, puede pertenecer al estado de resultados, que van ingresos y gastos solamente, utilidades retenidas, si es la cuenta utilidad retenida, y el estado de situación financiera, si es la cuenta activo, pasivo o patrimonio. Dependiendo de tu cuenta, lo pones en la columna correspondiente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Listo, continúo. Entonces, una vez que ya lo clasificaste, sigan este orden. Hay otros profesores que hacen otro orden. Yo te voy a recomendar este orden, ¿ok? Entonces, una vez que ya tienes los saldos ajustados y ya lo clasificaste, ahora los saldos ajustados ya no me interesan porque ya los tengo clasificados, así que no veo los saldos ajustados, lo voy a ocultar. Y me quedo con las tres últimas columnas. Y ahora sí, todo lo que haga a continuación tienes que aprenderte de memoria. Así que comenzamos. Primero vamos a sumar el estado de resultados. Voy a sumar todo el debe y todo el haber y no te va a cuadrar. Si no te cuadra, no digas, ay, está mal. Está bien que no te cuadre. Entonces, vamos a sumar todo el debe del estado de resultados, que son los gastos. Todos los gastos en un estado de resultados siempre van en el debe. Estoy sumando todos los gastos y voy a sumar todos los ingresos en el haber. Si te das cuenta, no te cuadra. Entonces, aquí en este punto, justamente cuando sumes todo el debe del estado de resultados y todo el haber, este punto te va a decir si tu balance constructivo te da una ganancia o te da una pérdida. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, todo el debe del estado de resultados son gastos y tus gastos te salieron 802.000. Y todo el haber del estado de resultados son ingresos y eso te salió 2 millones y pico. Entonces yo te pregunto, si tienes más ingresos que gastos, ¿qué balance sería esto? Sería un balance cuando hay una ganancia. Y así te das cuenta cuando el balance tiene una ganancia. ¿Preguntas? Entonces, en otras palabras, si el haber de tu estado de resultado es mayor a tu debe, es decir, si hay más ingresos que gastos, tu balance te da una ganancia. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica que me dé una ganancia? Implica todo lo que voy a hacer a continuación. Una vez que tú has identificado que este balance te dio una ganancia, ahora totaliza. Debajo del total vas a comenzar a colocar utilidad antes de impuesto, en ese orden. ¿A qué es igual la utilidad antes de impuesto? La utilidad antes de impuesto va a ser igual a la diferencia. Te ubicas en el mayor, que es el haber, y sacas la diferencia. Mayor menos menor. Listo. Y ahí está la utilidad antes de impuesto. Siempre va aquí en el mayor. Una vez que ya hallaste la utilidad antes de impuesto, vas a agregar dos cuentas más en este orden. Vas a agregar el impuesto a la renta y vas a agregar debajo el tributo por pagar. Siempre esas dos cuentas. El impuesto a la renta siempre lo vas a agregar y el tributo por pagar que va debajo depende. Si tú tuvieras un tributo por pagar aquí arriba, ya no lo agregas. Pero como ustedes miran su balance, no hay tributo por pagar, lo agregas aquí abajo. Pero vuelvo a repetir, si tú tienes algún tributo por pagar aquí arriba, ya no escribes aquí abajo el tributo.
¿Ok? Dime Álvaro, te escucho. Profesora, el total antes del impuesto es solamente la suma del estado de resultados, ¿no? Sí, nada más, el debe y el haber. El haber, se resta de utilidad antes, Ujú. vale. La utilidad antes de impuesto. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tienes la utilidad antes de impuesto, vuelvo a repetir, agregas el impuesto a la renta y debajo el tributo por pagar. Pero siempre y cuando vas a agregar tributo por pagar, siempre y cuando en tu balance aquí arriba no haya una cuenta llamada tributo por pagar. Entonces, como no hay, lo agrego. ¿Y cómo funciona esto? Te ubicas en el debe, lo voy a pintar de verde. Y ustedes ya saben por la primera parte del curso que el impuesto a la renta siempre es 29.5% por el UAI. Multiplicas la utilidad antes de impuesto por el 29.5% y te da el impuesto a la renta. Y este impuesto a la renta lo tienes que cuadrar con el tributo por pagar. Como no hay tributo por pagar, lo añadí y como es un tributo por pagar, el impuesto a la renta siempre va en el debe y el tributo por pagar le pertenece al estado de situación financiera, pero va en el haber. Siempre. Y lo colocas, lo copias. Y ahí tienes la primera parte. ¿Siempre voy a hacer eso? Sí, siempre. Impuesto a la renta en el debe, en el estado de resultados y su contraparte en el estado de situación financiera en el haber. ¿Preguntas hasta aquí? Dime, Mar. El impuesto a la renta es el 21.5% del mayor. No, o del UAI, de de la... la utilidad antes de impuesto. Ya. ¿Sí? Claro, ya, sí. Genial. Listo. Y el tributo por pagar simplemente lo jalas. Dime, Andrea, te escucho. Gina, una pregunta. ¿Y qué pasa si en el balance ya existiese un impuesto por pagar? Ya, imagínate que esto sea un impuesto por pagar en esta columna. Entonces tú, este de aquí, su contraparte lo pones arriba. O sea, igual lo colocas, pero a la altura del tributo por pagar, por aquí. Si estuviera más arriba, lo pones más arriba. Pero siempre se cuadra. ¿Me dejo entender, Andrea? Sí, ok, gracias. Listo. ¿Quién más levantó su manito? Tenía una pregunta Sí, similar a la de te Andrea. escucho. Ujú. Sí, iba a preguntar nada más algo similar a lo que había preguntado ella. Ya. Entonces, solamente esa es la única diferencia, que el tributo por pagar ya no se pone ahí. Ya no se pone ahí, sino lo traslada donde esté. Si está en la fila 15, lo pones en la fila 15 por aquí. Bien, de acuerdo. Listo. Gracias. Pero siempre se cuadra. Nunca se olviden de eso, si no, no les va a cuadrar el balance. Ok, una vez que hayas hecho eso, dime, Cami, te escucho. ¿Cómo hallaste la utilidad antes de impuesto? La resta, Cami. Mayor menos menor. Total de ingresos menos total de gastos. Ya. Ok. Una vez que ya tienen esto, como les dio una ganancia, o como verificamos que es una ganancia que viene, utilidad neta. Que lo voy a pintar de negrito. ¿Dónde va la utilidad neta? La utilidad neta siempre va en el debe del estado de resultados, que lo voy a pintar de color celeste, aquí, en el debe. ¿Cómo se saca la utilidad neta? De esta manera. Es UAI, que es 1.680.000 menos el impuesto a la renta. Y ahí tienes tu utilidad neta. Siempre se saca de esta manera. UAI menos impuesto a la renta. Y una vez que ya lo colocaste en el debe, porque siempre va en el debe cuando es utilidad, su contraparte va en la columna utilidades retenidas en el haber. Y lo jalas. Y listo. Y así terminas de cuadrar utilidad neta. Dime, Luciana, te escucho. Utilidad neta es sinónimo de resultado del ejercicio, ¿no? Sí, es sinónimo. Yo utilizo siempre utilidad neta, porque me muestra una Ok. utilidad, una ganancia. Pero es sinónimo. Y siempre va aquí, debe y luego haber, en esta posición donde estoy resaltando. Dime, Camila, te escucho. Sí, Gina, una consulta. ¿Puedes volver a repetir utilidad? ¿Cómo se saca la utilidad neta en este Sí, caso? la utilidad neta se saca así. Es UAI, o sea, el 1.680.000 Cami, menos el impuesto a la renta. Lo pones en el debe y luego en el haber. Ya. Ok, siempre en estado de resultados y utilidades retenidas, tanto debe y haber, Sí, ¿verdad? siempre, donde está pintado, las cosas que yo te pinto es así, obligatoria, siempre ahí. Ok. Gracias, Gina. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, una vez que hayas hecho esto, totalizas.
Pones aquí total y sumas. ¿Qué vas a sumar? Vas a sumar el total anterior más el impuesto a la renta más la utilidad neta. Eso es lo que vas a sumar. El total anterior más el impuesto a la renta más la utilidad neta. Y en el haber solamente vas a jalar el total anterior. No sumas el UAI. ¿Por qué no lo sumas? Porque el UAI es como un número invisible, no se suma. Entonces ya me cuadró, ¿vieron? Y así ya me cuadró el estado de resultados. ¿Preguntas hasta aquí? Una vez que ya te cuadra, ya tienes cuadrado el estado de resultados, ya hiciste los movimientos respectivos, ahora pasamos a la siguiente columna, que es utilidades retenidas. Tienes que cuadrar las utilidades retenidas. Y para cuadrar las utilidades retenidas hay que agregar 3 cuentas en este orden. Vas a agregar aquí abajo, debajo del último total, vas a agregar capitalización de utilidades. Vas a agregar reserva legal del periodo y vas a agregar dividendos. Esas son las 3 cuentas que tienes que agregar para poder cuadrar las utilidades retenidas. Ahora, la capitalización y los dividendos siempre va a ser dato del problema. ¿Qué quiere decir que va a ser dato? Que si lo tienes, lo colocas. Y si no hay, no lo colocas. O sea, no son obligatorias. Me dejo entender, o sea, la capitalización y los dividendos es dato del problema. Si el problema te da capitalización o dividendos, pues lo agregamos. Caso contrario, 0. Entonces, voy a ver aquí arriba te dan a ciertos datos en la parte superior de tu Excel y dice, la capitalización de utilidades es de 100 soles. Ok, sí me lo dan. Entonces, ¿cómo se registra una capitalización? La capitalización siempre va en el debe de utilidades retenidas, aquí, y colocas los 100 soles. Y su contraparte, en vez de ir aquí, va a ir en capital social. Busca capital social siempre lo vas a tener, y entonces su contraparte de estos 100 soles lo vas a cuadrar en el haber del capital social que está aquí arriba. O sea, a estos 300.000 le vas a sumar los 100 soles de capitalización. Y lo pinto para que sepas que ahí está su contraparte. Entonces, el capital social ya no va a ser 300.000, sino 300.100, incluyendo la capitalización. ¿Preguntas? ¿Siempre así? Sí, siempre así. En el debe y su contraparte en capital social, aquí arriba, y lo sumas. El monto que tienes, le sumas los 100 soles. Luego vas a hallar la reserva legal del periodo y aquí te vas a detener un ratito porque para hallar la reserva legal del periodo tienes que hacer algo previamente. No sé si ustedes se acuerden del estado de cambio en el patrimonio neto que ustedes estudiaron antes del parcial. En este estado de cambio, la reserva legal tenía un tope. Ya, vamos a aplicar el mismo tope en este balance. Tienes que recordar que el total de la reserva legal no puede ser mayor al 20% del capital social. Esa era la regla que usamos mucho para el parcial. Lo vamos a volver a usar aquí. Para que ustedes puedan hallar la reserva legal del periodo, antes de que me pongan cualquier número, tienen que hacer este cálculo de aquí. En su hoja borrador lo hacen y ponen saldo inicial de reserva legal. Eso vas a poner primero. Luego debajo colocas reserva legal del periodo, haces una línea y la suma te va a dar el saldo final de la reserva legal. Listo, ahora vamos a colocar los montos. El saldo inicial de la reserva legal es este monto que ustedes ven aquí. Si ustedes buscan reserva legal que está aquí en esta línea, ¿cuánto es la reserva legal? 12.000. Ya, esa reserva legal se llama saldo inicial y copias 12.000. Ahora, ¿cómo hallas la reserva legal del periodo? Fórmula. La reserva legal del periodo siempre es el 10% de la utilidad neta. Entonces saca, la reserva legal del periodo es el 10% de la utilidad neta. Y la utilidad neta lo pinté de celeste, el 1.184.000. Y la suma del saldo inicial más la reserva legal del periodo es el saldo final. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Ok, una vez que hayas hecho esto en tu hoja borrador, tienes que hallarme el tope. ¿A qué es igual el tope de la reserva legal? El tope, ustedes ya lo saben, el tope es el 20% del saldo final del capital social, o sea, 300.100. A esos 300.100 le vas a sacar el 20%. ¿Qué está pasando aquí? Tú sabes por teoría que el saldo final de la reserva legal que nos dio 130.000 no puede ser mayor a tu tope, o sea, imposible, no puede ser mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque supera. El saldo final de la reserva legal es mayor a mi tope y ustedes saben que eso no puede pasar. Entonces vas a hacer los dos cambios de siempre. Primero, borras el saldo final de la reserva legal, lo borras porque superó al tope. ¿Y qué colocas? El tope. Y el segundo cambio es, borras la reserva legal del periodo, lo borras y hallas la nueva reserva legal del periodo, que sería saldo final menos saldo inicial. Y ahora sí, la reserva legal del periodo, ¿cuánto sería? La reserva legal del periodo sería 48.020. Y esta reserva legal del periodo que te salió, lo colocas en la fila 44, aquí. Sube el debe de utilidades retenidas, lo voy a pintar de otro color, plomo. Y su contraparte, en vez de ponerlo en el haber, buscas reserva legal y a estos 12.000 le vas a aumentar la reserva legal del periodo que agregaste. Y lo pinto de plomo también para que sepas que ahí está su contraparte. Preguntas. Siempre tienes que hacer así. Tienes que hacer primero tu borrador, hacer todos los cálculos respectivos y una vez que termines tus cálculos, la reserva legal del periodo lo jalas, lo pones en el debe y su contraparte aquí arriba donde dice reserva legal y lo sumas. ¿Preguntas, dudas por la reserva legal? Ok, una vez que ya terminaste con eso, ahora los dividendos. Chequea si tienes datos en los dividendos. ¿Hay dato? Vamos a ver, vas a la parte superior y dice, los dividendos fue 500 soles que serán pagados ese mismo año. Ok, hay dividendos que fueron pagados. Entonces, ¿cómo se registran los dividendos? Te ubicas en el debe de utilidades retenidas, colocas los 500, que es dato, y su contraparte, en vez de ponerlo aquí en el haber, como dice que fueron pagados, es contra efectivo. Entonces, te vas al efectivo que está aquí arriba y como fueron pagados a este efectivo, en vez de ponerlo en el haber, le restas. A este debe, le restas los 500 soles de los dividendos. Y ahí está su contraparte. Serían dividendos en el debe y en vez de ponerlo en el haber, como acá no puedo poner dos números, entonces en el debe le resto los 500 soles. Y listo. Y finalmente le pones un total. Y sumas. Vas a sumar todo el debe de utilidades retenidas, todo, desde el inicio hasta el final, todo. Y todo el haber. Y obviamente no te va a cuadrar, no te asustes porque te falta la última cuenta que se llama saldo final de resultados acumulados o utilidades retenidas. Y el saldo final siempre va a ir en el menor. ¿Dónde suma el menor? En el debe. Entonces me ubico en el debe, en el menor y restas mayor menos menor. Y una vez que lo pusiste en el menor, su contraparte, como está en el debe, tiene que ir en el haber. Pero como aquí arriba tenemos utilidades retenidas, que es lo mismo que resultados acumulados, entonces lo pones aquí arriba. Igual y lo jalas. Y lo pinto del mismo color para que sepas que ahí está su contraparte. Y ahora sí, el último total. Sumas el total anterior más lo que acabas de agregar y jalas. ¿Te cuadró? Sí. Y si ya te cuadró las utilidades retenidas, por lógica, te tiene que cuadrar la última columna que se llama el estado de situación financiera. Vamos a ver si nos cuadra. Sumas todo el debe y todo el haber. Si no te cuadra es que algo has hecho mal, porque siempre te tiene que cuadrar.
¿Te cuadró o no? Sí. Y ahí tienes un balance constructivo lleno. ¿Cómo se vería? Se vería así. Voy a mostrar todo. Se vería así, mira. Balance de sumas cuadrado, balance de saldos cuadrados, ajuste cuadrado, saldo ajustado cuadrado, el estado de resultado también cuadrado, ahí lo tienes, está cuadrado. Luego las utilidades retenidas también está cuadrado y finalmente el estado de situación financiera cuadrado. Y eso es un balance constructivo. Tienes que aprenderte todos los pasos que te acabo de enseñar. Y todos los pasos que te acabo de enseñar están en tu PDF, aquí, en este PDF, está todo. Ahí está el paso a paso, paso 1. Todos los pasos que te acabo de enseñar en el Excel está aquí. Por si es que te olvidas de algún paso, lee este resumen. Ahí está todo. Obviamente no lo voy a leer porque ya te lo expliqué, pero ahí está el paso a paso. Ahí me he dado la libertad de escribirte todo lo que te acabo de explicar en el Excel, para que no te olvides ningún detalle. Ahí están, 10 pasos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Puedes repetir Dime. los dividendos? Sí, claro. Util- Vamos a bajarle un poquito. Con respecto a los dividendos, que son estos de acá, voy a ocultar las columnas para no marearnos, porque sí tiene muchas columnas. Entonces vamos a ocultar. Por ejemplo, con respecto a los dividendos en primer lugar es un dato, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a ser un número que te va a dar el problema. En este caso, el dato te dicen que los dividendos fueron pagados. Entonces, los dividendos siempre van en el debe de utilidades retenidas, siempre va ahí, y su contraparte tendría que ir en el haber. Pero como fueron pagados, se tendrían que ir en el haber del efectivo, o sea, de caja bancos. Pero como en el estado de situación financiera solamente puedes tener un número por lado, es decir, o en el debe o en el haber, este efectivo que se supone que tiene que estar en el haber, yo lo resté en el debe. Aquí está restado. El M45 son los 500. Lo resto de frente. Ya, y ahí estaría su contraparte, ¿viste? O sea, ahí están los dividendos en el debe, que es 500, y en el efectivo, como se pagaron, lo que tú tenías en el efectivo, le restas los dividendos. Y así se cuadra. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Me avisas. Sí, ¿podría explicar también lo de saldo final de resultados acumulados? Ah, sí, el saldo final de resultados acumulados solo es por cuadre. Si te das cuenta aquí, cuando tú totalizaste, el debe era menor que el haber. Entonces, el saldo final de resultados acumulados lo tienes que poner en el menor. ¿Dónde está el menor? En el debe. Y sacas la diferencia, que sería 1.224.000 menos 48.620. Sacas la diferencia, ahí está, lo pones en el debe. Una vez que ya lo colocaste en el debe, su contraparte tiene que ir en el haber del estado de situación financiera. Pero como acá arriba tienes una cuenta llamada utilidades retenidas, tienes que recordar que utilidades retenidas es resultado acumulado, es su sinónimo. Entonces, como ya tenía la cuenta aquí, lo coloco aquí arriba, en el haber, pero arriba, y lo jalas. ¿Sí? Sí, todo claro. ¿Listo? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es bien mecánico, o sea, no tienes que analizar nada, es solamente recordar dónde colocar cada cosa. Y ahora sí, como había ingreso, también les había dicho al inicio de la clase que hay pérdida. La pérdida se trabaja muy parecido al ingreso. Vamos a dar un nuevo repaso a este balance constructivo. Este balance constructivo no le voy a hacer mucho zoom para que no se vea así tan grandote, pero acá tienes otro balance constructivo. Mira, vamos a practicar otro balance constructivo. De la misma forma que el primero, este balance constructivo tiene balance de sumas, ahí está, cuadrado, tiene balance de saldos, cuadrado, tienes los asientos de ajuste en esta columna que está cuadrado y ya para ahorrar tiempo ya te di los saldos ajustados. Tú ya sabes que para hallar los saldos ajustados es siempre balance de saldos y ajustes y hallas todos los saldos ajustados. Ustedes si quieren lo practican después. Ya te lo había explicado en el ingreso, es lo mismo. Una vez que tú ya tienes los saldos ajustados y ya te cuadró, como ustedes pueden ver en la pantalla, ya está cuadrado. Ahora, ¿qué viene? Voy a ocultar el balance de saldos y ajustes porque ya no me interesa y solamente me quedo con los saldos ajustados.
Con respecto a los saldos ajustados que vienen, no sé si se acuerdan el paso, pero luego de eso tienes que clasificarlos. Y clasifícalos. Caja banco en el haber es estado de situación financiera. Luego, valores negociables, estado de situación financiera. Cuenta por cobrar a comerciales también, provisión también. Obviamente la posición depende de las cuentas. Mercadería está en el debe, estado de situación financiera, seguro pagado por adelantado también, estado de situación, terreno igual, maquinaria y equipo igual, depreciación acumulada va en el haber del estado de situación, cuenta por pagar lo mismo, la otra cuenta por pagar igual, capital social, estado de situación que va en el haber, reserva legal lo mismo, y acá tienes una cuenta llamada utilidades retenidas, como está en el haber, van en la columna utilidades retenidas o resultado acumulado, que es su sinónimo, recuerden de su sinónimo. Entonces lo coloco por aquí. Luego tienes ventas brutas, las ventas brutas es un ingreso, así que va en el haber del estado de resultados. Luego tienes devolución y rebaja sobre venta, que es un gasto, estado de resultados. Luego tienes cero, que no se coloca en ninguna parte. Y luego tienes el descuento por pronto pago, que es un ingreso, va en el estado de resultados. Luego tienes gasto por sueldo, gasto por LAT, que también va en el estado de resultados. Y gastos diversos. Listo, sigo. Luego me falta el costo de venta, que también es un gasto. El gasto por depreciación. El gasto por seguro. El gasto por incobrables y finalmente el sueldo por pagar, que es un pasivo, estado de situación financiera. ¿Qué es lo que hice? Clasifiqué, tal cual como el anterior balance. Hasta aquí, preguntas. Ok, entonces saldos ajustados no me interesa. Ocultar. Me quedo con estas tres columnas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Sumar el estado de resultados. Voy a sumar. Sumas todo el debe en tu calculadora y sumas todo el haber. Y acá, justamente en este momento, el balance te va a decir, como el anterior, si te da ganancia o pérdida. En este momento, en este preciso momento, te va a decir, todo el debe de un estado de resultados son gastos y todo el haber son ingresos. Entonces, mira esto. Tienes más gastos que ingresos. Los gastos son 3.800.000 y pico y los ingresos son 2.482.000 y pico. Entonces, por lógica y por lo que estamos viendo, tenemos más gastos que ingresos. Si tú en una empresa tienes más gastos que ingresos, básicamente tienes una pérdida. Entonces, ahí yo sé que este balance es de una pérdida. ¿Preguntas? O sea, el problema, el profesor no te va a decir, te estoy dando un balance de pérdida. No, ni tampoco de ganancia. Tú ya sabes cómo averiguar eso. Entonces, como este balance constructivo es de pérdida, ustedes lo están viendo, hay más gastos que ingresos, vamos a agregar todas las cuentas que vienen a continuación. Primero, igual que el ingreso, primero viene utilidad antes de impuesto. Listo. La utilidad antes de impuesto lo colocas en el mayor. ¿Dónde está el mayor? En el debe. Ok, mayor menos menor. Listo. Una vez que viene la utilidad antes de impuesto, viene dos cuentas. Impuesto a la renta y tributo por pagar. Y en este caso, ahí viene una pequeña diferencia. Si a ti te sale una pérdida, yo te pregunto, ¿va a haber impuesto a la renta en el debe y tributo por pagar en el haber? ¿Tú crees que de una pérdida se puede sacar impuestos? No. Entonces, el impuesto a la renta es cero y el tributo por pagar también es cero. O sea, si tú querías, no lo colocabas. Yo lo coloco para que veas la diferencia con el ingreso. En el ingreso sí hay impuesto a la renta, pero en una pérdida no. Entonces, no hay impuesto a la renta. Si quieres, no lo coloques. Y luego no puedes colocar utilidad, tienes que colocar pérdida. Entonces colocas pérdida neta. Y la pérdida va en el haber, no en el debe. Entonces la pérdida va aquí. Lo voy a pintar de celeste y sacas la pérdida. La pérdida sería el UAI menos el impuesto a la renta, que es cero.
Listo. Y si la pérdida lo pone siempre en el haber, su contraparte va en el debe de utilidades retenidas. Siempre. ¿Se dieron cuenta con el ingreso? En el ingreso, la utilidad neta está en el debe. En cambio, en la pérdida, hay pérdida neta y eso se coloca en el haber. Pequeñas diferencias. Y ahora totaliza. Total. Y sumas. Sería total anterior más el impuesto a la renta más la pérdida. El U ahí no se suma porque es invisible. Y lo mismo con el haber. Este más el impuesto a la renta más la pérdida. Y ya te cuadró. Y así ya cuadraste el estado de resultados. Preguntas. Es parecido al ingreso con la única diferencia que en una pérdida no hay ni impuesto a la renta ni tributo porque es pérdida, no se paga impuesto en una pérdida y no hay utilidad sino pérdida neta. Y ahora vamos a cuadrar resultados acumulados con 3 cuentas. La primera cuenta en este orden, capitalización de utilidades. Luego viene la segunda cuenta que se llama reserva legal del periodo y la tercera cuenta que se llama dividendos. Y lo más lógico es que todo sea cero. Todo va a ser cero. Cero aquí, cero en reserva legal del periodo y cero en dividendos. Cuando hay pérdidas no hay ni capitalización, no hay ni reserva legal porque la reserva legal no se puede sacar de una pérdida y dividendos es muy poco probable que haya. Porque si tienes una pérdida, ¿cómo vas a entregar dividendos? Si estás perdiendo, no tienes plata para repartir dividendos. Entonces, casi siempre la capitalización, la reserva legal y los dividendos, cuando el balance te da una pérdida, siempre es cero. Si quieres lo colocas, si quieres no. Y luego viene el total. Total y sumas. Sumas todo el debe de resultados acumulados, obviamente, con los ceros incluidos, todo como siempre hasta abajo, y sumas el haber. Y obviamente no te cuadra. Entonces viene la otra cuenta que se llama saldo final de resultados acumulados. Y te ubicas en el menor. ¿Dónde está el menor? En el haber. Te ubicas en el menor y sacas la diferencia. Mayor, que es 1 millón y pico, menos el menor. Ya está. Y si lo colocaste en el haber, su contraparte tiene que ir en el debe. Como aquí hay una cuenta llamada utilidades retenidas, eso lo voy a colocar aquí arriba. Y lo pinto del mismo color para que sepas que ahí está su contraparte. Uno está en el haber y el otro en el debe. Y finalmente totalizas. Y sumas. Total anterior más lo que acabas de agregar. Y te cuadró. ¿Preguntas? Y por último, te tiene que cuadrar la última columna. Suma. Igual suma y vas a sumar en tu calculadora toda la columna. De inicio a fin, todo. Y jalas. ¿Te cuadró? Sí. Y ahí está un balance constructivo cuando tienes pérdida. O sea, es muy parecido, solamente que en teoría el balance constructivo de una pérdida hay cosas que se omiten, como por ejemplo el impuesto a la renta, el tributo por pagar, la capitalización, la reserva legal y los dividendos. No hay. De ahí casi todo es muy parecido. Ahora, como les dije al inicio de la clase, lo más probable que en tu examen de la próxima semana te venga ingreso, porque es lo más grande, lo más largo. Pero también hubo casos que ha venido pérdida, y hay muchos profesores que no enseñan pérdida. Entonces, ya saben ustedes ambos, ingreso y pérdida. Preguntas hasta aquí. Y esto es un balance constructivo. Es bien fácil si practicas. Ahora, ¿cómo vas a practicar esto? Obviamente yo lo hago en Excel, yo voy a subir la solución obviamente al grupo, pero ustedes tienen este Excel en blanco. Entonces lo que ustedes tienen que hacer no es trabajarlo en el Excel. Tienen que imprimirlo en el Excel, en formato Excel, y ustedes trabajarlo a mano con su calculadora, porque hay que sumar un montón de números. No lo trabajen en Excel.
Trabájenlo a mano. Impriman el molde que les he pasado, el Excel, lo imprimen y empiezan a trabajar todo a mano, sumando y todo para que te acostumbres, porque todo esto lo tienes que hacer a mano. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas, dudas? Entonces, todo lo que te acabo de explicar de la pérdida también me he tomado el lujo de escribírtelo por aquí. Aquí está el balance constructivo de la pérdida. Ahí está. Cuando tenemos pérdida, aquí está como que todas las cosas que se cuadran, que están con el mismo color. Y aquí están todos los pasos. Por si te olvidas de algún paso, lo puedes leer y está todo lo que te acabo de explicar. ¿Listo? ¿Preguntas? Sergio, ¿vistes tu duda? Porque vi que en el chat tenías una pregunta. ¿Me avisas, por favor, por el chat para poderte explicar? Listo. Camila, te escucho. Sí, Gina, tengo una consulta. O sea, en el examen siempre nos van a poner como balance de sumas, balance de saldo, o sea, eso completo, ¿verdad? Sí, en el balance siempre te ponen esto de acá. A ver, te lo voy a mostrar. Balance de sumas y balance de saldo siempre te lo ponen completo. Siempre. O sea, no tienes que hacer asientos de operación o si no, no terminas el examen, pues, ¿no? Siempre te van a poner esto. Ah, ya. Y de aquí para acá, sí, puede que ya te den los ajustes. Puede que ya te den los ajustes y tú completes algunos nada más. O también puede que te den todos los ajustes. Ya ustedes los ajustes los saben por la PC anterior. Y ya de ahí arrancar y completar todo el balance. Ah, ya, o sea, puede ser que haya como que ajustes que no estén, nosotros Que no tenemos. estén y que el profesor ya lo vamos a ir practicando en la próxima Ah, ya. semana, pero te voy aplicando de que puede que haya algún ajuste, te pidan calcular como la de cobranza dudosa, el costo de venta, que Ah, ustedes ya, provisión. lo calculan, ajá, ustedes lo calculan y de ahí comienzan. O hay otros exámenes que ya los ajustes ya te lo dan completo. Entonces tú solamente tienes que completar el resto. ¿Sí? Gracias, Gina. Listo. Ok, ya tienes el balance. Entonces, por favor, aprenderse el balance de memoria, los dos. Ahora, una vez que ustedes ya tienen el balance, y eso también tienen que hacerlo en su trabajo integrador, cuando ya tengan todo, van a armar su balance. Una vez que ya tienes tu balance, ya tienes todo tu balance, ya está, ya te cuadró todo, ¿qué se hace después del balance? Y ahí viene otro tema que se llaman los asientos de cierre. ¿Ok? Entonces voy a ir con la teoría de asientos de cierre, que también les he puesto un PDF, todos ustedes lo tienen. Entonces vamos a ver qué hacer cuando tenemos un balance constructivo. Entonces, una vez culminado el balance constructivo, ojo, solamente puedes hacer estos asientos que están en tu PDF solo si es que has terminado el balance constructivo y lo has hecho bien. ¿Ok? Entonces, tú terminaste tu balance constructivo, te cuadró, perfecto. Ahora viene el siguiente paso. Dice, resumen de asientos que se hacen después del balance constructivo y asientos de cierre. O sea, aquí hay dos tipos de asientos. Los asientos que se hacen después del balance constructivo y después vienen los asientos de cierre. Entonces, primero te voy a explicar los asientos que se hace después de haber terminado el balance constructivo. Entonces, una vez que tú hayas terminado el balance, automáticamente tienes que hacer estos 4 asientos de aquí. Estos 4 asientos no se llaman cierre. Son simplemente 4 asientos que lo tienes que hacer después de haber terminado tu balance. El primero se llama el registro de provisión del impuesto a la renta. Y este asiento es así. Si te da una ganancia, el asiento es así. Impuesto a la renta en el debe porque es un gasto contra tributo por pagar. Y lo sacas del balance el monto. Si hay una pérdida, no existe asiento porque en una pérdida no hay impuesto. Segundo asiento que se hace después del balance constructivo, reserva legal. La reserva legal, cuando hay una ganancia, el asiento es así. Resultado acumulado en el debe contra reserva legal. Y si hay una pérdida, no existe asiento. Tercer asiento que se hace después de un balance. Si tuvieras capitalización como dato, entonces si hay una ganancia y tienes capitalización, el asiento es así. Resultado acumulado contra capital social. Y si tienes una pérdida en el balance, no existe asiento. Y finalmente, los dividendos. Si es que tienes en tu examen dividendos, tienes que hacer este asiento de aquí. Resultado acumulado contra efectivo si pagaste los dividendos o dividendos por pagar si no lo pagaste.
Y en la pérdida lo más probable es que no haya, pero si es que hay, colocas el asiento, es el mismo. Pero casi nunca en la pérdida hay dividendos, es un poco raro. Siempre hay en la ganancia, pero igual como ya saben, los dividendos es un dato. O sea, si hay, lo colocas, si no hay, es cero. Y esos son los 4 asientos que siempre tienes que hacer cuando termines el balance constructivo. ¿Preguntas por los 4 asientos? ¿Algún asiento? Dime, Camila, te escucho. Sí, Gina, o sea, esos asientos sí o sí siempre lo tenemos que hacer, así no nos pidan, tipo, hacerlo. No, siempre te van a pedir como que la Ya. provisión del impuesto, la reserva legal. Yo ya lo pongo como siempre porque siempre te lo piden. O sea, el impuesto a la renta y la reserva legal siempre lo tienes que hacer. La capitalización y los dividendos depende si tienes dato, Cami. Si no tienes datos, no hay. Si hay, lo colocas. Dime, Álvaro, te escucho. Profesora, ¿en qué casos hay pérdida en el registro de dividendos? O sea, ahí es un dato, o sea, digamos que tu balance constructivo te salió pérdida, pero igual tienes dividendos, entonces colocas los dividendos común y corriente. Solo si es dato. Si no hay dato, no se coloca. No hay un caso especial, es solamente un dato. ¿Sí, Álvaro? Sí, profesora. Ok, ¿alguna otra pregunta por estos 4 asientos? Entonces, recuerden, siempre que terminen su balance constructivo, tienen que hacer sus 4 asientos y eso también lo tienen que hacer en su trabajo integrador. Una vez que ya terminaste con los 4 asientos, ahora sí vamos a los asientos de cierre como tal. ¿Qué es un asiento de cierre? Un asiento de cierre, como su propio nombre lo dice, es que te permite cerrar las cuentas. ¿Qué significa cerrar las cuentas? Dejarlas en cero. O sea, cerrar una cuenta es eliminar la cuenta, dejarla en cero. Ahora, existen 4 tipos de asientos de cierre. 4. El primero es cerrar las cuentas del ingreso. Si a ti te piden asientos de cierre del ingreso, tienes que hacer este de aquí, cerrar las cuentas del ingreso. ¿Cómo se cierran las cuentas del ingreso? Puedes tener un balance constructivo de una ganancia o un balance constructivo de una pérdida, igual cierras ingreso. ¿Cómo se cierra? Recuerda que el asiento de cierre se elimina. Entonces, ustedes saben por teoría que los ingresos van en el haber. Pero como lo quieres cerrar, lo quieres eliminar, todos tus ingresos que tengas en tu balance lo colocas en el debe. Todos. Puedes tener 20 ingresos y los 20 ingresos lo colocas en el debe. Y luego en el haber vas a colocar devolución y rebaja sobre venta y resultado del ejercicio. Este es el formato. Sea ganancia o sea pérdida, es el mismo formato. Todos tus ingresos en el debe para eliminarlo y en el haber colocas devolución y rebaja sobre venta y resultado del ejercicio. ¿Preguntas? Esa es la estructura. Ahorita lo vamos a ver con un ejercicio. Ok, una vez que ya cerraste los ingresos, obviamente hay que cerrar los gastos. Entonces vamos al segundo asiento de cierre. Los gastos también. Ustedes saben que los gastos van en el debe, pero si lo quieres eliminar, si lo quieres cerrar, lo tienes que poner en el haber, al otro lado. Entonces, ¿cómo sería la estructura? Si tienes una ganancia en el balance constructivo, colocas resultado del ejercicio en el debe y en el haber colocas todos los gastos y también incluyes el gasto del impuesto a la renta. O sea, estos gastos van a estar en el balance y no te olvides del impuesto a la renta, que también es un gasto. Y acá te puse una nota, dice, las devoluciones y rebajas sobre ventas no se coloca. O sea, las devoluciones y rebajas sobre ventas son gastos. Pero ¿por qué no lo coloco aquí cuando lo elimino en el gasto? Porque ya lo eliminaste aquí arriba. Siempre las devoluciones y rebajas sobre ventas es un gasto, pero se elimina cuando cierras el ingreso. O sea, ya está aquí arriba. Si tú lo colocas aquí en gastos, estarías duplicando la cuenta y estaría mal. Por eso las devoluciones y rebajas sobre ventas no se coloca cuando cierras un gasto porque está aquí arriba. Y ahora, este asiento es una ganancia, pero ¿qué pasa cuando hay una pérdida? Es la misma estructura con la única diferencia que ya no hay impuesto a la renta. O sea, hay todos los gastos menos impuesto a la renta porque en una pérdida no hay impuesto a la renta. ¿Vieron la diferencia? Entonces ya cerraste ingreso y gasto. Esa es la estructura. Y todo eso con resultado del ejercicio en el debe. Los gastos en el haber, resultado del ejercicio en el debe. Tercer asiento de cierre. Resultado del ejercicio con resultado acumulado.
Cuando tienes una ganancia en el balance constructivo, el asiento de cierre es así, resultado del ejercicio con resultado acumulado. Y si tienes una pérdida, el asiento es así, resultado acumulado con resultado del ejercicio, al revés. Todo depende si tu balance te salió ganancia o pérdida, para que puedas hacer el asiento respectivo. Y por último, el cuarto asiento de cierre es eliminar todas las cuentas del estado de situación financiera, todas. Es decir, todas las cuentas del pasivo y patrimonio que están en el haber, porque siempre van a estar en el haber, ahora lo eliminas en el debe. Todas. Todas las cuentas que estén en el haber, lo eliminas en el debe. Y todas las cuentas que estén en el debe, lo eliminas en el haber, que básicamente son las cuentas del activo. Y así eliminaste todas tus cuentas, el ingreso, el gasto y todas las cuentas del estado de situación financiera. Esta es la estructura de manera teórica. Preguntas. Ok, ahora lo vamos a hacer con el mismo balance que estuvimos trabajando y con eso terminamos la clase. Vamos al balance, voy a trabajarlo con el del ingreso, que es el más común, y voy a hacer todo. Primero, ya terminé mi balance, ahí está, ya está cuadrado, y ahora lo que voy a hacer son los 4 asientos que van después del balance. Entonces vamos a hacer aquí al costado los 4 asientos. Lo voy a hacer aquí. Primer asiento es, si ustedes están mirando su teoría en el... Si están mirando su teoría en su celular o en su computadora, se van a dar cuenta de lo siguiente. El primer asiento, una vez que termines el balance constructivo, es impuesto a la renta contra tributo por pagar. Ese es el asiento. ¿De dónde lo vas a sacar? Como es un balance constructivo de una ganancia, el impuesto a la renta lo vas a sacar de tu balance. Te vas a tu balance y buscas impuesto a la renta. ¿Cuánto es? 495.000. Listo. Y lo jalo. Y ahí está el primer asiento. Segundo asiento, la reserva legal del periodo. ¿Cómo es el asiento? Es resultados acumulados contra reserva legal. Y jalas. Te vas a tu reserva legal del periodo del balance y jalas. Reserva legal del periodo, ahí está, y jalas. ¿Cuánto es? 48.020. Listo. Tercer asiento, capitalización. ¿Hay capitalización? Sí, en este ejercicio sí hay. Entonces sería resultado acumulado en el debe contra capital social. ¿De dónde lo vas a jalar? De la capitalización. Te vas a tu balance y buscas. ¿Dónde está capitalización? Aquí. 100 soles. Listo. Y por último, el cuarto asiento, que es los dividendos, que también hay. Sería resultado acumulado, y no sé si se acuerdan que en este ejercicio los dividendos fueron pagados en efectivo, entonces contra efectivo. ¿Por cuánto? Te vas a tu balance nuevamente, porque todo lo sacas de ahí, y buscas dividendos, 500. Listo. Y ahí están los 4 asientos que van después del balance. ¿Preguntas? Tal cual como tu resumen, solamente que los datos los saqué de mi balance. Una vez que ya terminaste con los 4 asientos, ahora vienen los asientos de cierre. Entonces vamos a poner acá asientos de cierre. Y comenzamos con el primer asiento de cierre. Vamos a pintarlo de otro color. El asiento de cierre número 1, vamos a cerrar todos los ingresos. Entonces, todos los ingresos, como ustedes miran en su resumen, tienen que ir en el debe, porque lo vamos a eliminar. Entonces, vamos a buscar todos nuestros ingresos. Te vas a la columna, el estado de resultados, y busca todos tus ingresos. Y tienes solamente 2. Ventas brutas y descuento por pronto pago. Esos son tus 2 ingresos que hay en este balance. Estos 2 ingresos que están en el haber. Todos los ingresos en un balance están en el haber del estado de resultados y solamente hay 2. Entonces colocas aquí ventas brutas y el ingreso por descuento por pronto pago y jalas los montos. Las ventas brutas son 2 millones y pico y el ingreso por descuento 10.500.
Una vez que ya eliminaste todos los ingresos del problema, que solo hubo 2, en el haber colocas devolución y rebaja sobre venta. Eliminas el gasto de la devolución y rebaja sobre venta. Te ubicas en el haber y buscas en tu balance. Devolución y rebaja, aquí está, 5.000. Listo. Y todo eso, para terminar, lo cuadras con resultado del ejercicio. Que sería, sumas el debe y restas el haber. Y ahí tienes el asiento de cierre de los ingresos. Preguntas. Una vez que ya cerraste los ingresos, ¿ahora qué falta? Los gastos. Voy a cerrar los gastos. Coloca resultado del ejercicio en el debe y acá vamos a poner todos los gastos que hay. Vamos a buscar los gastos. Todos los gastos están en el debe del estado de resultados. Primero sería la devolución. Si ustedes se dan cuenta, la devolución sobre venta hemos dicho que ya no se coloca porque ya lo habíamos eliminado. Entonces, viene todo de aquí. Gasto por sueldo, gasto por LAT, gasto por costo de venta, gasto por depreciación, gasto por seguro, gasto por incobrables. Comienza. Gasto por sueldo, gasto por LAT. Voy a jalar en el haber. ¿Cuánto es el gasto por sueldo que tengo que eliminar? 24.000. Y el gasto por LAT que está debajo lo jalo. Listo. ¿Qué otro gasto hay por eliminar? Ya eliminé estos 2. Luego tengo que eliminar todos estos gastos de acá, estos 4. Costo de venta, gasto por depreciación, gasto por seguro. Ok. Entonces le pongo gasto por costo de venta, gasto por depreciación, gasto por seguro y gasto por incobrables. Eliminas todos los gastos que tienes. Y jalas. Gasto por costo de venta es aquí, estos 4. Una vez que ya eliminaste los gastos, no te olvides que como es una ganancia, tienes que eliminar también el gasto del impuesto a la renta, que es un gasto. Aquí está el impuesto a la renta, 495.000. Listo, ya eliminaste todos los gastos, excepto las devoluciones que están aquí arriba. Ya lo eliminaste y todo esto lo cuadras con resultado del ejercicio. Y ahí tienes el segundo asiento de cierre. ¿Preguntas? Ok, tercer asiento de cierre. El tercer asiento de cierre es justamente lo de tu resumen. Tercer asiento de cierre es cerrar la cuenta resultado del ejercicio con resultado acumulado. Y vas a usar justamente este de aquí, que es de una ganancia, que es resultado del ejercicio contra resultado acumulado. Así que coloca, copia. Sería resultado del ejercicio contra resultado acumulado. ¿De dónde lo vas a jalar? Te vas a tu balance y lo jalas de la utilidad. Como este es un ingreso, lo jalas de la utilidad. 1.184.000. Listo. Si fuera una pérdida, lo jalas de la pérdida. Y haces el asiento respectivo para la pérdida, que es al revés. En este caso, como era una utilidad, es resultado del ejercicio con resultado acumulado y jalas la utilidad neta de tu balance. Y por último, voy a cerrar todas las cuentas del estado financiero, que sería el cuarto asiento de cierre. Que justamente es esto de acá. Así que lo que voy a hacer, porque tengo aquí muchas cosas, es voy a ocultar eso y me voy a quedar solo con el estado financiero. Lo único que quiero que hagas cuando elimines la cuenta del estado financiero es todo lo que está en el debe, lo eliminas en el haber. Y todo lo que está en el haber, lo eliminas en el debe. Es lo único que tienes que hacer. Entonces eliminamos. Voy a eliminar primero todo lo que está en el haber. Lo pongo en el debe. Voy a jalar todos los montos. 30.000, 75.000 y voy a jalar todo hasta el millón. Todo lo que estaba en el haber lo pongo en el debe. Ahí está. Luego los 9.000 que están en el haber lo coloco en el debe y los 495. Los totales no se colocan. Ya lo eliminé, ya está. Todo lo que estaba en el haber lo puse en el debe y ahora jala los nombres. Estos 495.000 se llama tributo por pagar. Este 9.000 se llama sueldo por pagar. Y luego, de estos 75 hacia abajo, entonces voy a, como tengo Excel, voy a jalar todo. Jalas los nombres, o sea, copias y pegas nada más. ¿Ya está? Y estos 30.000, ¿cómo se llama? Provisión. Listo.
Y lo que he hecho es, todo lo que estaba en el haber de mi balance del estado financiero, lo puse en el debe. O sea, copy y pego. Y ahora, todo lo que está en el debe, que solamente son estas cuentas de aquí, colócalo en el haber. Elimínalo. Entonces lo pongo en el haber. Sería 833, estas 3 primeras cuentas, y luego elimino las otras 4 que me faltan. Estas de acá. Listo. Ya está eliminado y ahora solamente jalamos las cuentas. Caja banco, valores negociables y cuentas por cobrar son las 3 primeras. Y luego las otras 4, que es mercadería, seguro, terreno y maquinaria. ¿Te cuadró? Sí. Si tú sumas tu debe y sumas tu haber, te cuadra. Y esos serían los 4 asientos de cierre. O sea, no hay nada para pensar aquí, solamente es saber la estructura y sacarlo todo de tu balance. Y eso es básicamente la clase de teoría de balance constructivo y asientos de cierre. Eso es todo, no hay más. Ahora, lo único que te queda a ti es practicarlo, hacerlo hasta que se te queden los pasos y las estructuras de los asientos. Todo está en tu resumen. Preguntas, dudas que tengan. No es difícil. Ok, entonces, el día viernes, porque ya con ustedes me encuentro el día viernes voy a ver la teoría de ratios. Y con eso ya cierro los temas para la PC4. La PC4 no es difícil. Si no te ha ido muy bien en la PC3, con la PC4 lo puedes levantar, porque es bien sencillo. Te va a venir 2 preguntas. Una pregunta de balance y asientos de cierre, que es este. Y el día viernes, que te voy a enseñar ratios, que es súper fácil, te va a venir una parte de ratios. Y eso es básicamente lo que te va a venir en tu PC4. Sí, también entran ratios, Cami. Lo vamos a ver el viernes. Es sumamente fácil, más mecánico que este. Ya te voy adelantando un poco. El tema de ratios es full memoria también. Tienes que aprenderte fórmulas. Nada más. No hay nada que pensar como los ajustes. Es sumamente mecánico. Solamente que sí tienes que tener buena memoria. Ok, entonces, para que no se te junten los temas y no estés estudiando última hora, ponte a repasar ya el tema de balance constructivo para que el día viernes veamos el nuevo tema y no te atrases. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, nada, nos vemos el día viernes 5:40. Ahorita les mando la solución por el grupo para que lo tengan y ya cualquier cosa, cualquier duda, me avisa.